Hermanos queridos, ¿cómo están? Un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. También, queridos hermanos en la fe, el Señor sea con ustedes, a todos nosotros, guiándonos cada día por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que vive en nosotros. Qué bueno que apartemos este tiempo para meditar en la palabra y orar al Señor y orar también los unos por los otros. Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo también dijo que tenemos que orar sin cesar. Él dijo orar sin cesar. Y vamos a meditar en algunas porciones del libro de Hechos y orar a nuestro Dios con todo nuestro corazón en este tiempo. En primer lugar, vamos a buscar en el libro de Hechos, el capítulo 8, los versículos 1 al 8. Busquen en sus Biblias, hermanos, Hechos 8, 1 al 8. Y tenemos que orar para que por todas partes anunciemos el Evangelio del Reino, aún en medio de la adversidad. Dice Hechos 1, 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, fueron esparcidos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Unos autores dicen que si no obedecemos Hechos 1:8, entonces el Señor aplicará Hechos 8:1. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Allí hay un mandato, una orden, no para un organismo, no era para, ciertamente es para toda la iglesia, no es grupal, es personal. El Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, le dijo a los 11, y me seréis testigos. Cada uno de ustedes tiene que ser un testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como lo vemos nosotros aquí en el libro de Hechos, que se predicó el Evangelio en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria, y Pablo fue la persona, el instrumento usado por Dios para que con su equipo predicaran el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero cada uno tenía que ser un testigo. Y cuando leemos el libro de Hechos, siempre se repite la frase de todos los que están involucrados allí, y anunciaba la palabra de Dios y les predicaba a Cristo y contaban su testimonio y hablaban del Señor. Y los del camino y los cristianos predicaban, todos cumpliendo con la gran comisión, con la tarea
que el Señor nos encargó. Y la iglesia en Jerusalén fue multiplicada. El Señor la multiplicó fruto de la predicación. La gente se convirtió y estaban ellos muy cómodos en Jerusalén, porque hasta la hostilidad había cesado. Pero el mandato del Señor no era que solo se predicara en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Como fue asesinado Esteban, fue apedreado por testificar de Cristo, por decir que Jesucristo es el Mesías prometido, que Él es el Dios único y verdadero, y que no se necesita de un templo para adorar a Dios, porque a Dios tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. En todo lugar donde nos encontremos, allí le podemos ofrecer culto a Dios. Allí lo adoramos a Dios. Y por afirmar esto, que Dios no solamente estaba en el templo de Jerusalén, sino en todo lugar, en la persona del Espíritu Santo. Y donde quiera una persona puede buscarle, y donde quiera una persona puede hallar el perdón dado por Cristo. Donde quiera que una persona se encuentre, puede ser limpiado y lavado por la sangre de Cristo. Puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Puede tener una vida abundante donde quiera que viva. Y puede también adorarlo a Él desde cualquier lugar. Entonces, ¿cómo la iglesia no estaba cumpliendo con su rol de ser testigos? Y un testigo es uno que está dispuesto a morir por su fe, en este caso por la causa de Cristo. Dice que Saulo consentía en su muerte. Estoy leyendo otra vez el verso 1 del capítulo 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén por causa de Esteban, y todos fueron esparcidos. Lo que no lo estaban haciendo voluntariamente, ahora lo tenían que hacer bajo una presión. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y los que fueron esparcidos, dice el versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entre ellos Felipe, que predicaba a Cristo con mucho fervor, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía Felipe? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, tal como lo hizo Jesús. Jesús liberó a muchísimos endemoniados. Y aquí lo vemos a un discípulo suyo, Felipe, haciendo también lo mismo. Salían estos dando grandes voces, los demonios de las personas, y muchos paralíticos, tal como lo hizo Jesús, como también lo hizo Pedro, y cojos eran sanados. Las mismas obras que Cristo hizo, siguieron haciendo Pedro. También aquí tenemos a Felipe y luego Pablo, como se habla desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 del libro de Hechos, la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir la gran comisión, a obedecer. Tenemos que ser testigos, tenemos que anunciar el Evangelio a nuestros familiares, tenemos que anunciar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a los trabajadores, al patrón, a toda persona. El político tiene que oír de Cristo, todo profesional, la gente de la zona rural, los ricos, los pobres, los académicos, los no académicos, porque el Evangelio de Jesucristo es para todos. Nosotros como padres, cuando nuestros hijos eran pequeños, Isabel y yo les predicamos el Evangelio.
y los guiamos para que conozcan a Cristo, para que le confiesen sus pecados. Los padres cristianos tenemos que predicar a nuestros hijos el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca. La esposa que tiene un cónyuge, un esposo no cristiano, dice Pedro, tiene que predicarle con su testimonio. Tiene que el esposo ver en la vida de su esposa a Cristo y él se convertirá, él se arrepentirá con una vida como la de Jesucristo. Y si un hombre tiene a su esposa no creyente, viva como Jesucristo. Predíquele con su vida, con su testimonio, con su ternura, con su delicadeza, con su fidelidad. Y entonces ella conocerá al Señor. Poderoso es el mensaje de la predicación de una vida transformada. Que el Señor nos ayude y que todos nosotros aprovechemos toda oportunidad con nuestros familiares, amigos, vecinos, conciudadanos, hablándoles el amor de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor para que Él nos ayude a cumplir con el mandato ineludible que Él nos ha dado, que prediquemos el Evangelio, así como lo vemos aquí a Felipe predicando el Evangelio en medio de la persecución de la que eran objetos en ese tiempo. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, tú nos dejaste una comisión, una ordenanza, que prediquemos el Evangelio, que seamos testigos de tu amor por todo el mundo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia había sido multiplicada en Jerusalén, pero no estaban saliendo para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Más adelante la iglesia que hizo esto fue la iglesia de Antioquía, que enviaron misioneros para que cumplan la gran comisión, para que el Evangelio llegue a toda criatura, hasta los confines del mundo. Y los que fueron esparcidos por causa de la muerte de Esteban, iban por todas partes predicando el Evangelio. Así también nosotros hoy, Señor, que lo hagamos. Que por todas partes donde vayamos, prediquemos. Que aprovechemos toda oportunidad. Pero no podemos dar, Señor, lo que no tenemos. Cuando tenemos una vida abundante, cuando disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces podemos hablar del amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a testificar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y mientras vamos predicando, también orando por los enfermos y por aquellos que están endemoniados, para que tú los liberes. El Evangelio de Jesucristo, ¿en qué consiste? Que Jesucristo es el único Salvador y que su sangre puede limpiar todo pecado, toda maldad, toda mancha. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en el nuevo creyente y entonces puede vivir una vida abundante y con la esperanza de la vida eterna. Ciertamente todos vamos a morir, pero tú nos vas a resucitar y nos darás un cuerpo incorruptible, un cuerpo incontaminado, un cuerpo glorificado para estar con Cristo en el cielo por toda la eternidad, porque con esta esperanza vivimos. Ayúdanos, Señor, a cumplir la tarea, este mandato, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Hechos 8, desde el 9 en adelante, hasta el 25. Mientras predicaba el Evangelio allí en Samaria, Felipe, veamos lo que sucedió. Dice el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria
haciéndose pasar por algún grande. A este engañador oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo y también, por supuesto, les había sacado dinero, como hay tantos que hoy hacen lo mismo. Pero cuando creyeron a Felipe el mensaje del Evangelio que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué hermoso, testificando públicamente que Jesucristo es el único Salvador. También creyó aparentemente Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, cuando nosotros bautizamos a una persona, solo el Señor sabe si es un genuino creyente o no lo es. Hay algunos que saben fingir muy bien, pero el Señor sí conoce los corazones. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos los apóstoles que vinieron de Jerusalén y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, dando a conocer que este hombre no era un genuino discípulo del Señor Jesucristo. No había venido a su vida el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo en la vida de esas personas se manifestó. Ellos glorificaban, ellos predicaban, también hablaban en otras lenguas. Entonces, este hombre engañador dijo en el versículo 19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Fue confrontativo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces Pedro notó que este hombre, que este Simón el mago, no se había arrepentido genuinamente. Arrepiéntete pues, le dijo en el verso 22, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No sabemos si este hombre verdaderamente se arrepintió, se convirtió de su maldad y si el Señor lo perdonó y luego fue un fiel discípulo. No nos dice esto el texto. Sí nos dice que toda maldad en este hombre fue reprendida por los apóstoles en el nombre del Señor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Los apóstoles aprovechaban toda oportunidad para predicar. Cuando regresaban a su ciudad, en las poblaciones iban predicando el Evangelio, tal como el Maestro, de quien se dice que
El Señor recorría las ciudades, aldeas y campos, haciendo tres cosas: predicando el Evangelio del reino, enseñando la palabra de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí Simón el mago fue reprendido, fue confrontado porque ofreció dinero para recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es un don del cielo, un don, es un regalo del cielo. La salvación tiene un altísimo costo. Con todo el oro y los dólares y euros del mundo no se lo puede comprar, no se la puede adquirir, porque costó la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y cuando una persona confiesa sus pecados, en ese momento, cuando pone su confianza en Cristo, Cristo viene a vivir en el nuevo creyente, en la persona del Espíritu Santo. Y vemos que no moraba en Simón, porque este hombre tenía ambiciones materiales. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo por amor. Y tenemos que agradecerle a Él por la presencia suya dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Cuando predicamos el Evangelio, toda maldad tiene que ser reprendida en el nombre de Jesús, así como los apóstoles reprendieron la maldad que había en este hombre llamado Simón el mago. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, seguimos en ruego y oración. Nos damos cuenta que cuando predicamos el Evangelio, siempre hay adversidad, obstáculos, gente que se opone. Y aquí, Señor, encontraron a un mago, a un hombre llamado Simón, que quería recibir el Espíritu Santo pagando una suma de dinero, para también él con ese poder seguir engañando a la gente como lo había hecho por tanto tiempo. Y fue reprendido por los apóstoles. Toda maldad tiene que ser reprendida en el nombre del Señor. Que así hagamos, Señor, nosotros hoy, cuando vamos a predicar el Evangelio en el templo, en una casa, o también por las redes sociales, o cuando llamamos por teléfono a alguien. Señor, cualquiera sea la situación, que siempre estemos bajo el control, la dirección, la guía del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por el valor del que fueron revestidos los primeros discípulos, los apóstoles del Señor, predicando con denuedo, con valentía, con claridad la palabra de Dios. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles estuvieron con el Señor, vieron todo lo que Él hizo, también oyeron, Señor, sus palabras. Lo vieron, comprobaron que es el Dios encarnado, santo, 3 veces santo. Y luego ellos siguieron predicando el mismo Evangelio, que tenemos que también seguir predicando nosotros hoy. Ese es el tema de todo Hechos. Me seréis testigos. Cada creyente es un testigo. Cada creyente, mujer, es una testigo. Todos tenemos que predicar, todos tenemos que testificar, de hablar de la salvación que hemos recibido. Ayúdanos, Señor. Esto te pedimos, que toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor al predicar el Evangelio. Que lo hagamos con el poder del Santo Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a buscar ahora Hechos 12. Hechos, el capítulo 12. Los versículos 1 al 5. Hechos 12, 1 al 5. Dice de la siguiente manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Y por qué después de la Pascua? Porque en la Pascua había mucha gente en Jerusalén, conocían el ministerio de Pedro y de los apóstoles y lo iban a defender. Entonces Herodes esperaba la oportunidad que la gente vuelva a sus lugares, a sus ciudades, para entonces proceder a su maldad. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién era este Herodes? Es también el que históricamente se lo conoce como Agripa I o Agripa I. Era nieto de Herodes el Grande, el que reconstruyó el templo de Jerusalén, y también la persona que gobernaba cuando Jesús nació. Y este hombre llamado Herodes era un hombre malo, muy malo. En su odio contra el Evangelio, asesinó o mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Recuerden ustedes que Jacobo era uno de los 3 muy cercanos al Señor Jesús. Siempre estaba allí atento a lo que Jesús decía. Y como esto le había agradado a los enemigos del Evangelio, procedió también a prender a Pedro. Y como ya él había oído cómo el Señor con su poder lo había liberado en una ocasión anterior, entonces tomándole preso, le puso en la cárcel muy bien custodiado, muchos soldados cuidando de él, y esperaba que pase la fiesta para entonces, en cierta manera como en secreto, matar a Pedro, uno de los principales anunciadores, predicadores de la palabra de Dios. Hermanos, Pedro estaba preso, pero la iglesia estaba orando a Dios sin cesar por él. La cárcel estaba cerrada, pero el cielo estaba abierto. La cárcel donde estaba Pedro, bien cerrada, pero el cielo siempre abierto para oír nuestro ruego, nuestro clamor. Pedro estaba encarcelado físicamente, pero la iglesia llevó su ruego y oración a Dios. Y en los versículos 6 en adelante hasta el 19, allí vemos nosotros cómo Dios de manera poderosa lo sacó de la cárcel. Y las puertas se abrieron y Pedro fue liberado y siguió predicando el Evangelio del Señor Jesucristo hasta que murió. Sí se anunció de qué muerte Pedro iba a morir. Al final del Evangelio según San Juan, Pedro iba a morir como su maestro, como su Señor, como nuestro Salvador. Entonces esto dice el capítulo 21. El capítulo 21, el verso 18.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, porque eso hacía la persona a quien iban a crucificar, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le añadió a Pedro y le dijo, sígueme. Y efectivamente lo siguió. Y aquí lo vemos a Pedro en este capítulo padeciendo por causa del Maestro, como también él vio padecer al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pedro preso, pero la iglesia oraba. Y esto es lo que tiene que seguir haciendo la iglesia en medio de la adversidad. Seguir orando. Hermanos queridos, en esta pandemia la iglesia debe estar orando. Tenemos que madrugar, levantarnos muy temprano cada día para orar al Señor. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una pregunta, hermanos, ¿está usted orando sin cesar? ¿Está la familia orando sin cesar? ¿Está la iglesia del Señor orando sin cesar? Cada uno de nosotros estamos orando sin cesar. Cada día tenemos un tiempo apartado para estar de rodillas delante de Dios, para estar de pie delante de los hombres. Estamos orando a Dios sin cesar. Bueno, la bendición de orar es la que menos se practica entre nosotros. Tenemos que orar a Dios sin cesar. Por esta pandemia, orar sin cesar por los enfermos. En estos días hay gente sin trabajo. También orar sin cesar para que el presidente de la República pueda vetar estas leyes que la Asamblea ha dicho que se aprueben o ellos han aprobado. Leyes que van en contra de lo que el Señor ha ordenado, lo que Dios ha ordenado, contra la vida que Él nos ha dado. Entonces tenemos que orar a Dios sin cesar, porque Dios es soberano, lo controla todo y Él en su providencia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos orando al Señor para que tengamos una vida de oración y para que seamos fieles testigos. Y si algún momento somos objetos u objetivo de predicación del Evangelio, lo hagamos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si somos objeto de persecución, entonces pongamos nosotros toda nuestra confianza en Él, sabiendo que otros estarán orando por nosotros. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este momento hermoso de estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por la presencia tuya dentro de nosotros. Pedro, un fiel predicador, y lo apresaron. Jacobo fue muerto a espada, probablemente decapitado. Lo mató Herodes, este cruel rey. Y también pensaba hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Pero mientras él estaba encarcelado, la iglesia podía orar porque el cielo no estaba cerrado. La cárcel cerrada, pero el cielo abierto para oír el clamor de su pueblo. Y tú escuchaste su clamor, porque de manera poderosa Pedro fue liberado y siguió predicando el Evangelio y cumpliendo la gran comisión hasta el día cuando tú le llevaste a tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que tengamos una vida de oración. Que cada día nuestras rodillas se doblen delante de ti.
que apartemos un tiempo, Señor. Pablo fue quien dijo, orad sin cesar. Y aquí vemos a la iglesia haciendo oración por Pedro sin cesar. Y tú escuchaste el clamor de tu iglesia. Que la iglesia de Cristo estemos orando sin cesar por esta pandemia, orando sin cesar por nuestros hijos para que te amen a ti, para que te sigan a ti, te sirvan a ti, orando sin cesar por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les proveas, Señor, una fuente de ingresos económicos, orando sin cesar también por nuestro país. Y en estos días, Señor, para que nuestro presidente pueda vetar estas leyes que la Asamblea ha aprobado y que se oponen francamente a lo que tú enseñas. Oramos, Señor, sin cesar a ti, orando sin cesar por la conversión de la gente que no te conoce. Cuando vamos a predicar el Evangelio a una persona, que antes oremos, orando sin cesar para que las parejas se mantengan unidas, los matrimonios entre un hombre y una mujer puedan estar juntos hasta que la muerte los separe. Señor, tú aborreces el repudio, la separación, el divorcio. Tú quieres que la pareja viva junta hasta la muerte. Y hacemos, Señor, oración a ti, oramos a ti, para que tú bendigas los hogares. Que tengamos una vida de oración, como Jesús lo dijo, orar siempre y no desmayar, como Jesús lo hizo, como Pablo lo hizo, como Pedro lo hizo. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer del capítulo 12, los versículos 20 al 25. A Dios hay que darle toda la gloria, la honra y el honor. Y claro, este hombre malo, este rey malo llamado Herodes, Agripa I, nieto de Herodes el Grande, en ningún lugar, en ningún momento tampoco le presentó honor a Dios. El fracaso del orgullo humano tenemos aquí en los versículos 20 al 25. Herodes era un hombre que peleaba, luchaba contra Dios. Dice 20 al 25, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Es decir, Herodes comerciaba con ellos y dejó de comerciar, y eso influyó negativamente en lo económico en Tiro y en Sidón. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló, porque dicen que era muy elocuente para hablar, eso dice Flavio Josefo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, como si el que hablaba, esto es Herodes, su voz era como la voz de Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Dice Flavio Josefo que 5 días estuvo enfermo con una enfermedad en su vientre y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, este rey Herodes nunca le dio la gloria a Dios. Se quiso poner en el lugar de Dios y recibir honor. Era malo, era un hombre perverso,
mató a espada a Jacobo, quería también matar a Pedro, y entonces este hombre fue muerto por el poder de Dios. Murió en sus delitos y pecados. Nosotros, hermanos, toda gloria, todo honor es para el Señor. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿esto que pienso hacer glorifica a Dios? ¿Le da la gloria a Dios? ¿El ministerio que ejercemos le da la gloria al Señor? Cuando construimos una casa, para glorificar a Dios, un vehículo para glorificar a Dios, cuando Él nos da algún grado, algún título, para glorificar a Dios, los dones que nos ha repartido para glorificar a Dios. Tenemos que darle la gloria a Dios por todo. El hogar que tenemos, la gloria a Dios. La Biblia dice, el hombre que haya esposa, haya el bien. La gloria a Dios por este regalo del cielo, la esposa para el esposo. Y los hijos son herencia de Jehová, y por esto darle la gloria a Dios, porque somos parte de una iglesia local, la gloria para Dios, y somos parte de una iglesia nacional, la gloria para el Señor, somos parte de una iglesia mundial, la gloria para el Señor. Toda la gloria, la honra es para Él. Los aplausos que a veces recibimos, toda esa gloria es para Él. Nosotros somos sus obreros, sus colaboradores. Él es el dueño de la iglesia y nosotros colaboramos con Él. Tenemos que orar para que Él nos ayude y que siempre lo glorifiquemos, le rindamos honor, adoración a Cristo. Soberano Señor, seguimos en tu presencia. Que toda la gloria, todo el honor siempre sean para ti. Herodes era un rey muy malo. Era un hombre cruel. Asesinó a Jacobo y quería también asesinar a Pedro, pero tú no se lo permitiste. Se llenó de orgullo y la gente lo aclamaba como si fuera o fuese Dios. Y tú le quitaste la vida y murió comido de gusanos. Aquí tenemos nosotros el fracaso del orgullo humano. Este es el primer pecado que se cometió en el mismo cielo cuando Lucero, este ángel de alto rango, se rebeló contra Dios. Quiso ponerse en el lugar de Dios y tú lo echaste del cielo. Y él se hizo esa persona horrible llamada Satanás, que es el que persigue nuestras almas, que es la serpiente antigua, llamada también Satanás o diablo. Él se llenó de orgullo y sigue siendo orgulloso y padre de mentira. Ayúdanos, Señor, para que nos mantengamos en humildad, porque Jesús dijo, sean mansos y humildes de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Significa que no tenemos descanso en nuestras almas, no tendremos si en nuestro corazón hay orgullo. Que toda la gloria, que toda la honra, que todo honor te lo entreguemos a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, vamos a leer Hechos 13, 1 hasta el 12. Hechos 13, 1 al 12. Esta iglesia de Antioquía fue usada para que el evangelio sea esparcido por todo el mundo. Desde allí salió un equipo misionero. Esto es Bernabé y Saulo, después Saulo y Bernabé. Dice 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran ellos? 5 personas. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado
junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, era una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, se repite, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante o de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, esto es, en la isla dentro del Mediterráneo hacia el occidente, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces siempre está allí el enemigo, siempre Satanás, queriendo estorbar la obra de Dios. Entonces Saulo, como también lo hizo Pedro con Simón, el mago, de igual manera con la autoridad del cielo, dijo, mirándole a los ojos, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo en el verso 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, esta autoridad de Chipre, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mientras hacemos la obra del Señor, siempre está allí el enemigo, el diablo, queriendo estorbar. Pero en el nombre de Cristo, con el poder de Cristo, siempre junto a Cristo, somos más que vencedores. Pablo reprendió a este hombre llamado Barjesús y quedó ciego por algún tiempo. No sabemos lo que sucedió con él, si se arrepintió o no, pero esta autoridad de la isla de Chipre conoció a Jesucristo como Salvador. Tenemos que siempre permanecer en oración y orando cuando predicamos, para que toda maldad, como decíamos al comienzo, sea reprendida en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, la iglesia de Antioquía envió, el Espíritu Santo apartó a Saulo y a Bernabé y a Saulo, y los envió para que vayan a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y hubo gran fruto, hubo mucha cosecha, porque mucha gente conoció a Jesucristo como el único Salvador. Este es el tema de Hechos, y esta es la tarea más importante que el Señor nos ha encargado mientras vivimos aquí en la tierra. Oremos al Señor para que Él nos ayude y que cada iglesia sea una iglesia misionera, una iglesia que ora por los misioneros, una iglesia que envía misioneros, una iglesia que sustenta a los misioneros, una iglesia que capacita a los misioneros, y cada uno de nosotros sea un predicador, sea un testigo de Cristo como el Señor lo ordenó. Oremos a Dios. Muy amado Dios,
Seguimos en tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que vino a nosotros cuando Cristo vino a nuestro corazón. La iglesia de Antioquía era una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, controlada por el Espíritu Santo de Dios, dominada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios apartó a Bernabé y a Saulo, y luego fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios para predicar el Evangelio. Y cuando llegaron a Chipre, allí se convirtió la autoridad, el procónsul, con la predicación del Evangelio. Y allí también fue reprendido este falso profeta, este mago llamado Barjesús, a quien Pablo lo reprendió en el nombre de Jesús y quedó ciego. Señor, así cuando predicamos, siempre el enemigo querrá estorbar, pero junto a ti somos más que vencedores. Llénanos, Señor, del poder de lo alto, que todos nosotros procuremos vivir llenos del Espíritu Santo de Dios, cumpliendo la tarea que nos has encargado, la predicación del Evangelio a toda criatura. Y en este momento, Señor, oramos por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Sana, Señor, a los enfermos. Oramos que tú sigas teniendo el control de esta pandemia. Y gracias porque hemos escuchado que muy pronto este estado de excepción será levantado. Bueno, todo está en tu control, Señor, y nosotros te adoramos. Te rendimos culto a ti. Toda la gloria y el honor es para ti. Te pedimos, Señor, que toda maldad, cuando predicamos el Evangelio, sea reprendida en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente. Oramos también para que tú bendigas a nuestro país, el continente latinoamericano, todo el continente americano y todo el mundo, que el Evangelio pueda seguir expandiéndose, predicándose a toda criatura, y que la iglesia permanezca unida con la misma doctrina de Cristo. Esto te rogamos, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes, amigos también, que el Señor los bendiga. En el amor de Jesucristo. Amén.